economista perdido en el chiquero de su propia sabiduría. Tenía un lenguaje turbulento y muy ceñido a su oficio de arriero de puercos, que dicho en sus propios términos equivalía a harriador de puerco. He oído decir que hay animales que se parecen a sus dueños. Yo creo que Pello por antonomasia se parecía a todos sus puercos. Puerco. Las únicas coincidencias entre él y Pacho Pérez, el marido de mi tía Cándida Rosa Villamizar Español, eran la voz, pues ambos tenían un metal rocoso muy parecido al de Pedro Picapiedra, una vez terminadas sus gárgaras de arena y petróleo. Otra coincidencia estaba en el elixir que los ayudaba a vivir, el ñeque, extraña preparación alcohólica, capaz de encender en fuego a Sodoma y Gomorra juntas de una sola bocanada. No puedo traducir en estas líneas el desafecto que le causaba a mi abuela Teresa su saludo. No lo hago por el respeto a la santa palabra de nuestros mayores, así incluso estos estuviesen equivocados en sus apreciaciones. En todo caso, él le producía asco. A mí también, pero era por su aspecto físico. Me parecía un hombre sacado del barro. Tanto que cuando la niña Gertrude, la sabia mujer que me indujo a mis primeras letras, nos habló de la creación humana y se refirió a aquel muñequito de barro que Dios había creado, yo estaba convencido que el primero de esos seres que Dios había hecho en Mochila era justamente Pello Cardona. Y lo creía así por su mera apariencia física. Pantalón de drill color caqui burdamente arregazado hasta las rodillas. Barro en todo el cuerpo. Camisa de cualquier color o tinte con nudillo al frente, dejando ver la prominencia de un ombligo mal curado. Sombrero de concha de jobo. Se advierte que la especie del sombrero es un mero decir coloquial de mi pueblo, sin que pueda precisar la naturaleza biológico-vegetal de la materia prima con que eran elaborados manualmente estos cubrecabezas que a veces nos hacían aparecer como seres apaleados y llevados de la mismísima malparidez. Lo digo porque lo sucede en mis travesías al Fundío, un paraje solitario a donde mi papá se le había dado por aserrar madera y a donde precisamente se le antojaba que yo le llevara el almuerzo con el solo pretexto que aprendiera a ser un macho. Pello Cardona tenía otra característica. Fumaba tabaco colosuano elaborado por Carmen Mosquera Cermeño, noble ser humano que al vendérselo le decía: fume Payo, fume Pello, que es tabaco macho como le gusta a usted. Tenía un abdomen prominente que lo dimensionaba en categoría abismal. Tenía un abdomen prominente que lo dimensionaba en categoría bestial. Asimismo, escandalizaba su entorno con unas flatulencias estruendosas, estrepitosas. Pero su mejor cualidad era hábil, cual sin par, en el manejo acertado de la conducción puerqueril. Tiene la misma habilidad de Julia con el calantino de los pelaos, me dijo la tía Cándida Rosa un buen día cuando lo vio atravesar con el bullicio ensordecedor de 10 chiqueros, todos juntos a la vez. ¡Hueco! La más sabia y prolija definición de este personaje la tenía el verbo perifrástico de Aníbal Cumplido Salón. Lo definía así: es un buen ser humano de antepasados esclavos.
Era negro, quería decir, que es hábil en el aconductamiento de los porcinos. Yo no sé si tenía razón, pues muchas veces requería del diccionario para entender a esa especie de biblioteca pública que era el docto, como se le solía llamar al hombre más culto que he conocido. Pello no sabía firmar. Lo comprobamos cuando se regó en el barrio la bola que Pello Cardona no tenía huella digital. Yo no sabía qué era eso de huella digital. Para entonces yo solamente tenía 9 años. Yo en cambio sí creía que él tenía mucha huella, pues a su paso dejaba mucha huella de barro amasado, mierda de puercos, mascada de tabaco y una que otra nojoda rocosa que se negaba a reventarse en el eco de las aulas del Mercedes Ábrego. Y en efecto, no sabía firmar, pues en la Caja Agraria donde había abierto una cuenta le negaron un retiro. Primero, porque justamente no sabía firmar. Y segundo, porque él siempre se identificó simplemente como Pello Cardona, sin más nombres, sin más señas, y el cajero, apegado al reglamento bancario, insistió en la necesidad de una identificación más exacta, toda vez que al momento del registro inicial debió mostrar su cédula de ciudadanía, documento en el cual aparecía como Pedro II del Cristo Guevara Cardona. Pero este documento se lo decomisó un policía con el que tuvo alguna desaveniencia. Se recurrió entonces a la figura de identificación primaria, la huella dactilar. Pero ¿cuál sería la sorpresa de los funcionarios de la Caja Agraria cuando descubrieron que su cliente tenía tangencialmente las huellas dactilares borradas? Sus dedos eran burdos, robustos, salvajemente tratados, y dice la leyenda que el rudo uso del cáñamo con el cual conducía a los puercos le borró de tajo toda facción dactilar. Es de imaginar la soberbia, el tropelín que armó, sin dejar de acompañar su consabido reclamo con las nojodas que, dichas en su tono, parecían erupciones de lava incandescente. Hubo necesidad de llamar al doctor Alvis Pérez, quien sin ser médico forense ni nada parecido, certificó con la seguridad de su palabra que el susodicho sí era Pello Cardona, pues hacía apenas unos años él le había curado una diarrea crónica, la que el doctor definió finamente como deyecciones frecuentes y sanguinolentas, en tanto que Pello concebía su enfermedad con una sola expresión: cagalera. Desde entonces y para siempre usó un papelito escrito con letra de médico, que el doctor Alvis Pérez certificó así: hago constar que el portador, señor Pello Cardona, es en efecto Pedro II del Cristo Guevara Cardona. Nuestro barrio Mochila nunca estuvo exento de leyendas fantasmales. Se decía que en la calle de la Care o calle de la Puñalada salía un cura sin cabeza. ¿Te acuerdas, Méndez? Se decía, por ejemplo, que una vecina era bruja. Se hablaba de los bultos de plata que le salieron al paso Eugenio Almanza por los lados del arroyo de Mochila, exactamente cuando el reloj de la iglesia daba las campanadas de las 12 de la noche. Incluso en nuestro hogar hizo carrera la historia del perro que le salió a mi papá por esos mismos lugares, por el arroyito de Mochila. Era un perro negro con una cruz blanca en el pecho. Dice la leyenda familiar que a Nelson lo salvó la puñaleta que cargaba, esa que había traído de Barranca y que en la empuñadora tenía una forma de cruz. A Teresa Luna, la mamá de mi hermano Luis, también le salió un entierro en la casona vieja que por tantos años habitó mi abuela. Dice la leyenda que entre las dos cavaron hasta extenuarse. Lástima que a las 5 de la mañana llegara Augusto el lechero, justo al tiempo cuando ya se veían las monedas de oro. Y las Tere, la vieja y la nueva, se frotaban las manos como queriendo decir: somos ricas, comadrita.
Pello Cardona nunca estuvo exento de leyenda. Tiene apauto con el diablo, decía mi abuela. Entiéndase que el tal apauto es la degeneración idiomática de pacto. Otros señalaban que su fuerza descomunal se debía a que tenía a los niños en cruz. A propósito, sobre ese particular nunca he podido precisar su génesis. Entiendo, eso sí, que Eusebio Hermógenes Villamizar, uno de mis personajes entrañables, demoró una eternidad en exhalar el último suspiro de existencia terrenal hasta cuando llegó mi abuela y le recibió los consabidos niños en cruz, que lo dotaron de tantas habilidades terrenales hasta convertirse, por sí y solo sí, en el mejor ingeniero bareguense de entonces. Otro aspecto que caracterizaba a Pello, se decía que Pello se encontró un entierro. Otros decían, no es eso. Pello es un tipo bueno para los negocios de los puercos. Y algunos afirmaban que era un negro duro avaro. ¿Qué es lo uno? ¿Qué es lo otro? Lo importante es que desde mi modesto punto de vista económico fue un ejemplo de lucha, de trabajo encomiable, de sacrificio y con una vocación económica sin límite de términos. He aquí algunos ejemplos que diagnostican lo anterior. Compraba en el mercado público de Sincelejo la libra de yuca neta, expresión que solo a él se la he oído mencionar. Una libra de yuca neta equivalía a la yuca sin palo, sin punta, sin cabeza, sin raíz y pelada. Partía de un principio que me parece altamente elemental. Yo no he venido a comprar yuca para mí. Yo he venido a comprar yuca para mí, no para los puercos. No utilizaba ningún medio de transporte que no fuera elemental. Es decir, burro, mulo, caballo, yegua. La razonabilidad de su concepto no tenía antítesis. Yo me desplazo por los lugares por donde los carros no andan, incluso ni si son los Willys. Además, remataba con una conclusión que no admitía prueba en contrario. Los puercos no están acostumbrados a andar en carros. Sin haber tenido ningún tipo de estudios, oigas esto, logró la plusmarca de la estandarización del costo, teoría en la cual los ingleses, japoneses y gringos han gastado toneladas de papel sin lograr la precisión de Pello. Él, por ejemplo, sabía cuánto le arrojaba a Mamerta un puerco mono de 3 años. Mamerta, que tenía la habilidad del revendedor minoritario, no le discutía. Las industrias lácteas holandesas desearían tener la precisión de su concepción del hábitat. Él, por ejemplo, sabía que si el puerco era de las huertas, pesaba menos que el puerco de San Antonio. Yo vencí mi natural temor, que su expresión porcina me obligaba, para preguntarle por qué él sabía que con tanta precisión lo anterior, a lo cual socarronamente me respondió: mira, Nelsito, en las huertas hay menos gente. Su respuesta no la entendí, tal vez porque no quiso ser explícito conmigo. Sin embargo, un hijo suyo la interpretó así: si en las huertas hay 100 personas y en San Antonio 200, entonces los puercos de San Antonio pesan más que los puercos de la huerta, porque en San Antonio tienen más que comer. Clemente Padilla, el sabio hombre que además de ser el peluquero del barrio fue el amigo de todos, lo definía así: a pesar de ser negro es inteligente. Y Cleme tenía razón. Pello nunca botó la plata. Se le oía decir que a la plata había que respetarla. ¿Qué día escuché atento la disertación de Roberto Junguito Bonet, un sabio de la teoría económica, haciendo alusión a el riesgo de la inversión en los proyectos macroeconómicos de alta rentabilidad, tales como explotación petrolera, proyectos energéticos? No sé por qué
Hallé tanta relación entre la teoría del sabio y la concepción elemental al respecto por el dinero o el respeto por el dinero al que tanto hacía énfasis Pello. Obviamente Pello no fue perfecto. Su único error económico lo cometió al tratar de diversificar su modus operandi. Se le dio por comercializar palma, la materia prima de los techos de nuestras casas de entonces. Uno de sus primeros clientes fue nada más y nada menos que mi finado padre. Pello tenía la concepción amplia del servicio. Por eso cuando mataba puerco a media con mamerta, él regalaba la yuca cocida, pues argumentaba que así se atraía la clientela. Con la palma trató de hacer algo parecido. Ofreció en forma regalada la echada, o sea, la empalmada. Su suerte en este negocio fue similar a su color. El jornalero salió chapucero y su primer cliente, al ver el tosco trabajo que le habían hecho, lo desacreditó y hasta ahí llegó el negocio de la palma. Olvidó Pello, como apenas es natural que lo hiciera, que en todos los aspectos de la producción y comercialización es fundamental el binomio: control de calidad, optimización del servicio. Ahora bien, no todas las veces se está en condición de diversificar, máxime cuando de puerco a palma hay un enorme trecho. Así se lo hizo conocer Tomás Romero, un hombre que fue tendero por entero y nada más que tendero, a lo cual Pello replicó con la elementalidad del raciocinio silvestre. Yo no encuentro mucha diferencia entre puerco y palma, Tomás. ¿Acaso la palma no se usa para despellejar el puerco cuando lo hemos matado? Fíjate que la palma se convierte en humo y el puerco en ñeja. Degeneración idiomática de materia fecales. Lo mismo dació que gallina, Tomás. Remató. Mi papá no le pagó la palma. Él le respondió: se cree guapo porque es policía. Al cabo de algún tiempo, el insuceso de la palma quedó ahí, en la diametralidad de la palabra, sin que los hechos, tal como hoy, cobraran su agosto. Vi a Pello dialogar nuevamente con mi papá en el velorio de don Adolfo, el marido de la niña Cándida. Los vi alegres relatando la pulcritud en el vestir del finado. También los vi en todos los sepelios de todos los amigos y enemigos del barrio. Le rinden culto a la muerte, me dijo don Carlos Crespo, un barranquillero que vivía en Mochila y que distribuía el mejor café del mundo de esos entonces, café puro almendra tropical. Yo no entendí mucho lo que don Carlos quiso decir, pero sí el remate de su aforismo. Yo no soy como tu papá, yo no voy al entierro de nadie. ¿Acaso el que se muere va a ir al mío? No quiero rematar este relato de este personaje singular y simpático sin contar una de esas justamente simpáticas anécdotas que tan profundamente conservo. Una familia del barrio tuvo una hermosa niña que fue figura. Una de sus hijas, esa niña que fue reina, su primer amor fue precisamente uno de los hijos de Pello. Yo no recuerdo el nombre del hijo de Pello que fue el novio de la reina. La chica se paseaba como potra cerrera por el frente de la casa de su novio, la casa de Pello. Un día cualquiera, cuando el tropelín de luz, la niña con el novio, hicieron salir a Pello de la concentración del mediodía, que él por entero se la dedicaba al radioperiódico El Reportereso, dejó escapar una sentencia premonitoria que nunca he olvidado. Potranca, estás haciéndole moniqueta, güey. Pello alcanzó algunos centavos. Tuvo varias casas. Todas esas casas conservaron el acento y aliento del olor a puerco. Dejó de diversificar, pues siempre
un arriado de puerco. En medio de su fantasía porcina, alcanzó lo que a nosotros los hombres de hoy nos es tan esquivo: la felicidad. Pello fue feliz. La última vez que vi a Pello fue en 1980, cuando yo era estudiante y regresaba de la universidad al pueblo. Lo divisé sentado en una mecedora en la puerta de su casa. Parece un cerdo cansado, me dijo Pedro Aliosto Montes, quien me acompañaba y quien goza de unas extrañas cualidades para dimensionar lo ridículo. Acto seguido sentenció: ¿pero no te parece que es un cerdo feliz? Esa vez no me gustó su saludo, pues de la arrogancia de antes, cuando solía llevarse el mundo por delante con su manada de puercos, solo había quedado su acento rocoso, adormecido, y la rudez de hierro en sus dedos callosos. Me miró lejano, creo incluso que con algo de nostalgia, y me saludó respetuoso. Solo atinó a responder: bien, ¿y usted? Quiso incorporarse, pero como la pesadez de su voluminosa figura se lo impidió de tajo, se quitó el sombrero y extendió su mano. En ese instante comprendí que estaba ante el otro ser humano que todos llevamos dentro y tal vez aflora de una mejor manera en nuestra vejez. Camino a la Hermógenes cumplido, nuestro templo de fútbol, Pedro Aliosto rompió el silencio meditabundo en que súbitamente caímos para sentenciar: ¿tú sí crees que si tú fueras un mochilero como lo eras antes del común, Pello te guardara respeto? No tuve certeza para responder el interrogante de mi amigo, así como nunca he podido entender por qué un hombre tan inteligente como Pello Cardona se perdió en el anonimato de su propio chiquero. Tal vez esa sea una duda que quedó sembrada en mí y me ayudó a redactar estas líneas que afectuosamente dedico a la memoria de quien en un día del ayer robó mi atención infantil y que con la voz del niño que todos llevamos por dentro me permite concluir, apoyado en la sabia expresión de mi amigo: Pello fue un cerdo feliz. Cartagena, 9 de mayo de 1995. Yo soy Nelson Manuel Ortiz Santos. De aquí para Mochila, con todo el corazón.